Nos venimos por acá porque voy a recibir a un legislador puntano trabajando en el Congreso Nacional. Lo voy a presentar al doctor Alejandro Cacase, directamente desde la Ciudad de Buenos Aires, que creo que está trabajando en el lugar. Doctor, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Orlando. Un gusto saludarte a vos y a todos los televidentes. Bueno, en San Luis, doctor, 2 grados 8 décimas y la temperatura mucho más abajo. Está muy frío. No. Sí, bueno, en Buenos Aires también, pero creo que allá está más frío todavía. Sí, creo que sí. Nada más que ustedes tienen lluvia y acá por ahora hay alto nivel de humedad, pero todavía algunos días con una pequeña llovizna. Bueno, la figura del doctor Cacas en el programa tiene que ver con que ayer o anteayer surgió la novedad de un legislador con caso positivo, el legislador Julio Saad. Primero, contarnos cómo está el legislador y usted ha manifestado que se sentaría al lado del legislador para trabajar. ¿Cómo es el tema, doctor? Claro, es el tercer caso que tenemos de coronavirus en la Cámara. Lo que ocurre es que los otros dos diputados son diputados que en la provincia de Buenos Aires habían tenido contagio en otras circunstancias. El caso de Julio Saad, que es presidente del PRO de La Rioja y diputado nacional por esa provincia, es el primero que acontece de un diputado que ha estado propiamente en las sesiones dentro de la Cámara y en el recinto. El jueves tuvimos sesión con él en la sesión que se trataron los temas de teletrabajo, economía del conocimiento y también la donación de plasma por el COVID-19. Esto ha hecho que se activara el protocolo por coronavirus en la Cámara de Diputados y entonces hoy nos tienen que hacer el hisopado a los que tuvimos contacto con él o en mi caso sobre todo porque yo me siento en la banca al lado de él, ¿no? Entonces por la proximidad sobre todo, y hay otros que han estado también en reunión o conversando con él, y a partir de eso es que se está haciendo también de medida, de forma preventiva lo del hisopado. Nos han pedido a todos que estemos en aislamiento durante el día de hoy, es decir, que no salgamos a nuestros domicilios hasta tanto se nos venga a realizar el test. El director médico de la Cámara lo ha dispuesto y entonces va a venir personal médico al domicilio de cada uno para hacernos ese test y esto es en función de verificar, como en otros casos, los casos estrechos de los contactos estrechos de los contagiados y evitar de que a partir de eso se puedan producir más contagios. Hablé con Julio ayer, él está muy bien. Ocurre que volvió a su provincia tras la sesión, se puso a disposición de las autoridades provinciales, le hicieron el hisopado en La Rioja y dio positivo, y a partir de eso es que se ha activado todo esto, y por supuesto hay que tener la precaución y ver de que no haya más contagios. Ocurre también que estamos viendo cómo va a continuar Claro. el funcionamiento de la Cámara, porque claramente el hecho de tener un contagio por la sesión presencial es un tema preocupante, porque por supuesto estábamos otros diputados ahí también. Se ha vencido el protocolo de sesiones virtuales de la Cámara, tenía una vigencia temporaria y duró hasta la sesión que tuvimos el jueves. Así que ahora, a la vez de que se hacen estas indagaciones médicas, estamos en la conversación de si renovar el protocolo, cómo hacer para poder seguir sesionando y a la vez garantizando, por supuesto, la salud de todos los trabajadores de la Cámara y de los propios diputados también. Bien, doctor, teniendo en cuenta la cercanía del trabajo del legislador Julio Asad, digo, usted no tiene síntomas. Usted por precaución, No, el director yo médico del no, Congreso lo ha mandado a aislamiento. claro, exactamente. Yo no tengo ningún síntoma. Nosotros dentro del protocolo en sí tenemos un distanciamiento entre las bancas, es decir, él está en la banca al lado mío, pero no es que sea propiamente la de al lado, sino que estoy yo, hay dos bancas de separación y después está él. Lo que ocurre es que cuando comienza nosotros llegamos con los barbijos a la sesión, cuando comienza la sesión nos retiramos los barbijos y en principio ahí cada uno queda a una distancia de prácticamente 2 metros del otro diputado. Después, pues, en un momento yo me levanté, me puse el barbijo para salir, pasé al lado de él, nos saludamos y demás, pero en todo ese momento ha sido con barbijo, así que en principio Está bien. no debieran ocurrir esos contagios, pero efectivamente el director médico ha hecho un informe como cuestión de prevención y por esa cercanía, por esa proximidad, se nos ha pedido este aislamiento, porque imagínate, Orlando, que si alguno tuviera el virus y sale de repente a la calle y todo, bueno, eso se puede multiplicar, ya conocemos cómo es esa mecánica de contagio. Entonces estamos en ese aislamiento preventivo que
va a ser hasta que nos den el resultado del test que vienen ahora en la mañana a hacerlo. Bien, doctor, ¿hace cuánto que no está en San Luis? Bueno, hace 2 semanas prácticamente, porque yo estuve desde el comienzo del aislamiento, estuve aquí en la provincia para las distintas sesiones que realizamos en el Congreso. Después, cuando la provincia activó el protocolo de ingreso con el PCR, yo ingresé de esa forma, es decir, me hice un test que ya me han hisopado una vez, así que esta va a ser la segunda. Me hice el test que dio negativo, con eso fui a la provincia, estuve 5 días en los que pude hacer algunas reuniones políticas con las autoridades de la UCR, con nuestros diputados provinciales, los concejales, los intendentes, también visitar a mi familia, y tras ello regresé a la ciudad de Buenos Aires unos días antes de la sesión ahora que tuvimos el jueves. Yo soy parte de la mesa del bloque de la UCR, así que los miembros de la mesa estamos allí en la sesión presencialmente, asegurando que se distribuya bien el orden de la palabra, que funcione todo en la sesión para las votaciones, así que volví para la sesión de este último jueves, y bueno, ahora ha pasado todo esto y estoy a la espera también de que se defina cómo va a ser la continuidad de nuestras sesiones. Pero Pero, estuve, como digo, en San Luis hace 2 semanas. bien, llega a la ciudad de Buenos Aires prácticamente en el peor momento con el aumento casi sin techo que han tenido los casos positivos. ¿Cómo se vive eso en esa ciudad? Sí, fue un contraste un poco fuerte porque cuando estuve en San Luis noté que, bueno, salvo lo que ocurre en el paso, en el límite en la provincia, yo entré por Justo Arac y allí hay desde luego muchos controles, gente que esperaba para ir a la cuarentena, los camioneros para poder pasar hacia Mendoza y todo ese control. Después, cuando uno ingresa a la ciudad, básicamente todos están haciendo una vida normal, ¿no? A partir de esta fase del distanciamiento y de las reuniones que se pueden hasta 10 personas, por supuesto todos con muchos cuidados con el barbijo, pero hay un sentido del desarrollo de la vida más normal en San Luis. Cuando uno regresa a Buenos Aires es bastante distinto, ¿no? Porque esas salidas no se pueden producir, ahora se han cancelado también las salidas a caminar, a correr y todo esto. Los comercios que habían algunos reabiertos se han vuelto a cerrar. Entonces estamos volviendo propiamente a la fase 1, que es esa fase más estricta donde hay solo salidas a los efectos de comprar medicamentos, alimentos o insumos básicos. Los controles son mucho más fuertes también en términos del tránsito, así que ese contraste sí se nota con mucha fuerza, ¿no? Bien. Pero bueno, en definitiva volví para poder realizar la tarea que tengo que hacer en el Congreso y para la que me han elegido los sanluiseños. Seguro. La última, doctor, para no sacarle más tiempo. Yo estaba contando, no sé si se llegó a escuchar, este informe que han puesto en Sí. manifestación sobre el avasallamiento de los poderes judiciales y apunta a Catamarca y a San Luis. Una opinión sobre lo que ha leído. Sí, nosotros tenemos una historia de falta de independencia en la justicia de San Luis que es muy preocupante. Parte de cómo es, desde luego, el sistema de designación y remoción de los jueces en nuestra provincia, la fuerte influencia que tiene el poder político para con ello, y ya lo estamos viendo en las últimas semanas con lo que está ocurriendo con nuestro superior tribunal. Más allá de la evaluación que uno puede hacer de cada miembro del Superior Tribunal sobre su desempeño, sobre las sentencias que dicta y demás, está claro que por un lado, bueno, estaban las dos vacantes sobre las que el oficialismo tiene, por supuesto, absoluto control en su designación, con la mayoría de 2/3 que alcanza en el Senado, y después ha habido presiones sobre los otros jueces para su renuncia, las cuales son evidentes. Es decir, hubo una movida para hacer que los ministros del Superior Tribunal renunciaran. Renunció solo una de ellas, los otros dos no, y cuando los otros dos no renunciaron, inmediatamente empiezan a aparecer situaciones, causas, denuncias y demás que creo están motivadas por el propio poder político. Quien conoce la historia de San Luis sabe que detrás de esas cosas siempre está involucrado también el gobierno de la provincia y no surgen espontáneamente. Bien.
Doctor, le deseamos mucha suerte con el análisis del hisopado. Seguramente estaremos en contacto, si no es hoy, en la jornada de mañana para saber cuál es su estado de salud. Le agradecemos estos minutos. Gracias a vos, Orlando. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Alejandro Cacase, diputado nacional, con este tema, el contagio o el positivo del legislador riojano Julio Assad, ha derivado que el director médico del Congreso mande a aislamiento a varios legisladores a la prueba del hisopado que van a realizar hoy en algún momento de esta mañana.